Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del origen de Cíclope antes de los X-Men. En la primera parte hablamos sobre sus poderes y habilidades y sobre el accidente que marcó su infancia y su complicada genealogía. En esta parte hablaremos sobre su vida en el orfanato, la misteriosa relación con Mr. Sinister y cómo fue reclutado por Charles Xavier. Antes de iniciar con el video, les recuerdo darle like y de suscribirse al canal. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. En el orfanato, Scott se hace amigo de un niño llamado Nathan Masters, quien tiene una actitud muy pesimista de la vida, pues al parecer lleva mucho tiempo sin ser adoptado y se encarga de hacer sentir mal a Scott, aislándolo de los demás niños del orfanato. Lo que él no sabía es que ese niño Nathan era también otra personalidad de Siniestro, aparentando ser un niño y así influir más de cerca en Scott. Este tipo sí que es un acosador. Ese niño, Nathan, sufría de acoso por otro niño llamado Toby Rales, el bully del orfanato. En una ocasión Scott se interpuso para proteger a su amigo Nathan y en consecuencia el abusón comenzó a golpear a Scott, quien poco pudo hacer para defenderse, pero se muestra que ya desde entonces tenía su instinto de protección muy desarrollado. Scott además sufría de terrores nocturnos, en los que se veía rodeado de fuego recordando el accidente de sus padres, y se veía incapaz de salvar a su hermano, quien era devorado por las llamas, y así se despertaba gritando. Esto le traía la burla de ese niño Toby, que ya estaba cansando a Nathan. Una noche, Toby fue sorprendido por la figura de Siniestro, quien se había cansado de sus abusos y de alguna manera le lavó el cerebro. De tal forma que al otro día el niño subió a una cornisa de uno de los edificios del orfanato. Scott se dio cuenta y se subió hasta allá con la intención de salvarlo, pero no pudo evitarlo y el niño cayó desde lo alto. Scott se sintió culpable por no haberlo podido salvar, aumentando sus ya muchos traumas. En el orfanato trabajaba una doctora llamada Robin Hanover, quien tenía mucho afecto por Scott, y quien era la única que lo trataba bien y se preocupaba por él, e hizo lo posible por ayudarlo a ser adoptado rápidamente. Notando que a Scott le gustaban los aviones, consiguió llevarlo a una exhibición aérea con un amigo suyo que era piloto. El piloto Richard Bogart y su esposa Tricia conocieron a Scott y se encariñaron con él, y decidieron adoptarlo. Pero cuando se disponían a hacer los trámites legales, estos sufrieron un accidente de avión, tal y cual como sus padres biológicos, y ambos fallecieron. Pero este fue un asesinato orquestado por el mismo Siniestro, que no estaba dispuesto a que Scott fuera retirado de su lado, para seguir estudiándolo y esperando que sus poderes mutantes se manifestaran para transformarlo en su secuaz. Por supuesto, siendo el genio maquiavélico que es, Siniestro se había dado cuenta del afecto que la doctora Hanover sentía por Scott, y estaba molesto con ella por interferir en sus planes al intentar que Scott fuera adoptado, por lo que le lavó el cerebro para que lo tratara de forma indiferente, logrando así aislarlo aún más de cualquier persona que pudiera alejarlo de él. Al enterarse que los Bogart no se presentaron al trámite de adopción, Scott creyó que se arrepintieron y cayó en una profunda depresión, pues sentía que nadie lo quería. Ya había perdido a sus padres y a su hermano y se sentía cada vez más solo, sin esperanzas de tener una familia. La enorme tristeza de Scott fue detectada mentalmente por Jean Grey, una niña telépata con la que Charles Xavier estaba llevando un trabajo terapéutico y enseñándole a usar sus poderes, y que sin conocerlo sintió su sufrimiento y lo contactó telepáticamente, creando un vínculo entre ambos que perduraría y se reforzaría muchos años después. ¿Quién es Jean Grey? Jean Grey, también conocida como Marvel Girl, es una mutante nivel Omega y la única mujer del grupo de X-Men originales. Fue la primera estudiante a quien Charles Xavier entrenó. Cuando era niña, presenció la muerte de su mejor amiga Annie Richardson
y este evento la traumatizó de tal forma que sus poderes telepáticos se manifestaron prematuramente, sintiendo toda la agonía de su amiga y quedando en un estado de trance. Charles le ayudó a liberar el recuerdo de su amiga y comprendió que era muy poderosa, por lo que puso seguros en su mente hasta que fuera suficientemente madura para controlar su poder. Ella tiene el poder de la telepatía y la telequinesis, y ya siendo adulta su poder atraería una fuerza del cosmos llamada la Fuerza Fénix, que tomaría posesión de su cuerpo, convirtiéndose así en uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Durante varios años, Scott siguió presentando esas migrañas que parecían aumentar de intensidad con la edad, y otro doctor, que también era siniestro disfrazado, le entrega unos lentes especiales con la excusa que le ayudarían a reducir sus migrañas. Estos están hechos con una aleación de cuarzo de rubí. Tal parece que casi todas las personas en torno a él eran realmente siniestro, influyendo y controlando cada aspecto de su vida con algún nefando plan. Cuando Scott ya era un adolescente y antes que Siniestro pudiera corromperlo, aprovechó para huir durante un viaje que hizo a la ciudad con uno de los empleados del orfanato. Mientras está en las calles, se manifiestan sus poderes y accidentalmente destruye una grúa, dejando caer un pesado aire acondicionado y poniendo en peligro a los transeúntes, pero logra lanzar un segundo rayo que lo destruye, salvando así la vida de los civiles inocentes. Sin embargo, la gente pensó que él había intentado matarlos con ese disparo, así que empezaron a perseguirlo para lincharlo. Él logró evadirlos y huir refugiándose en un vagón de un tren a las afueras de la ciudad. Tal parece que este evento fue captado por alguna cámara de televisión y dicha imagen llegó al FBI, quienes ya estaban formando un plan para encargarse del fenómeno mutante, por lo que se le asigna el caso de este joven al agente Frederick Duncan, para que encuentre al muchacho y sea llevado a resguardo. Otra persona que también había visto a Scott en la televisión fue el profesor Charles Xavier, quien se dirigió a las oficinas del FBI y se puso en contacto con Fred Duncan para ofrecerle sus servicios y hacerse cargo de los casos relacionados con mutantes. El agente Duncan acepta y comienzan a trabajar juntos, facilitándole una serie de expedientes de otros casos relacionados. Por otro lado, un grupo de policías logran darle alcance a Scott, y cuando intentan detenerlo le quitan los lentes y Scott pierde el control de sus poderes disparando con sus rayos ópticos, por lo que los policías piensan que los intentó matar y entonces se emite una alerta para su captura. En ese momento es contactado por alguien mentalmente, quien lo guía hasta una cabaña en el bosque. Este resultó ser otro mutante llamado Jack Winters, quien era un criminal que vivía cerca de la zona y lo pudo detectar debido a sus poderes mentales. Jack tenía la habilidad mutante de resistir grandes cantidades de radiación, y le cuenta que sufrió un accidente en una planta nuclear donde trabajaba al intentar robar material radioactivo, lo que le aumentó sus habilidades y le dio otras adicionales, como cierto nivel de telepatía y la capacidad de teletransportarse. Además que había convertido sus manos en un material similar al diamante, por lo que adoptó el nombre de Jack of Diamonds. Jack y Scott se teletransportan a una central nuclear, donde Jack sabe que existe una máquina que quiere usar para exponerse a más radiación y así convertir todo su cuerpo en diamante. Gracias a la información obtenida por el agente Duncan y con una máquina de su invención llamada Ciberno, que era un prototipo de la máquina cerebro que desarrollaría posteriormente, Charles logra localizar a Scott, además de detectar la señal de otro mutante que no tenía identificado, y piensa en dirigirse al lugar para ayudarlos a ambos. Cuando llegan a la central nuclear gracias a los poderes de teletransportación de Jack, se ven en la necesidad de enfrentar a uno de los guardias de seguridad, que es la razón por la que Jack lleva al muchacho. Scott desarma al guardia con sus rayos ópticos y Jack aprovecha la distracción para entrar en la base y activar la máquina con la que se expondría a la radiación. Afuera, Scott detiene a otros guardias de seguridad destruyendo su vehículo, y Charles llega y habla con Scott para decirle que está ahí para ayudarlo y lo convence de trabajar juntos para detener a Jack y evitar una tragedia. ¿Cómo llegó Charles tan pronto? No lo sabemos. Luego, Charles y Scott entran en el laboratorio pero llegan tarde y no logran detenerlo. El cuerpo de Jack está convertido completamente en un material similar al diamante.
Jack está enloquecido porque considera que Scott lo traicionó y quiere matarlos a ambos, por lo que Cíclope le dispara para alejarse de él y buscar otra máquina que revierta el proceso. Entrando en la mente de Jack, Charles logra entender el funcionamiento de la máquina y le explica mentalmente a Cíclope para que la opere. Cuando Jack entra al lugar a través de un muro, Cíclope le dispara con la máquina tratando de revertir el proceso, pero Jack se resiste y provoca que su cuerpo explote en miles de pedazos. En consecuencia, Scott se siente culpable de haber matado a Jack, pero Charles lo tranquiliza diciéndole que no habría podido hacer nada por Jack, pues estaba cegado por el poder y que finalmente actuó en defensa propia. Después le ofrece llevarlo a su escuela donde podría vivir y estudiar y ayudar a otros mutantes como ellos. Scott acepta y juntos se dirigen de regreso a la mansión Javier. En cuanto a Jack, no se preocupen. Después se sabría que el gobierno logró rescatar los pedazos de su cuerpo y de alguna forma fue reconstruido por el Departamento H, los mismos que hicieron Arma X, y después se volvería un agente del gobierno trabajando en misiones secretas junto con Wolverine, pero también de eso hablaremos después. Desde luego Scott nunca sabría nada de esto, por lo que igual sería un cargo de conciencia para él. En ese tiempo, Charles aún tenía su relación con Amelia Vought, quien se oponía a la idea de Charles de reclutar jóvenes mutantes para entrenarlos en sus poderes. Así que cuando Charles llegó a la mansión con Scott, ella se enfureció y discutieron, tomando la decisión de abandonarlo. Charles intentó detenerla usando sus poderes mentales, pero cuando ella lo percibió, le recriminó que hubiera caído tan bajo, lo que la convenció más en dejarlo. Aún a costa de perder a Amelia, Charles se mantuvo firme en su convicción que reclutar y entrenar a jóvenes mutantes era la mejor opción. Y así, amigos, es como Cíclope se convirtió en el primer alumno oficial de la escuela para jóvenes dotados y en el primer hombre X. No se pierdan el siguiente episodio en el que hablaremos del origen del mutante más joven de la primera generación y que tiene el mayor sentido del humor, Iceman, el mutante de hielo. Por lo pronto les agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y de suscribirse a la Enciclopedia Mutante. Los invito también a participar en la caja de comentarios compartiendo dudas o aportando información adicional. Muchas gracias y hasta luego.